En un mundo donde todos corren buscando respuestas, Jesús hizo algo sorprendente. Formuló preguntas. No lo hizo por ignorancia, sino por sabiduría divina. Cada una de sus preguntas no solo tenía la intención de revelar la condición del corazón humano, sino también de confrontar al oyente con verdades eternas. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué el Hijo de Dios, quien lo sabía todo, hacía preguntas? Porque esas preguntas, aún hoy, nos sacuden, nos despiertan y nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos. Lo que estás a punto de descubrir no es un listado más. Son 15 verdades profundas escondidas en las preguntas más impactantes que Jesús formuló. Prepárate, porque cada una podría cambiar tu vida para siempre. Pregunta número 1. ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Mateo capítulo 8, versículo 26. El mar estaba embravecido. Las olas golpeaban con furia la barca mientras los discípulos, hombres acostumbrados al agua, se sentían impotentes ante la tormenta. Pero Jesús dormía. No era indiferencia, era soberanía. Cuando lo despertaron con desesperación, Él no solo reprendió al viento y al mar, también reprendió su miedo. Con una sola pregunta, expuso la raíz de su angustia, su poca fe. Jesús no preguntó por qué gritan, ni por qué me despiertan, sino algo mucho más profundo, ¿por qué tienen miedo? Él sabía que el temor no se origina en las circunstancias, sino en la falta de confianza. El miedo nace cuando olvidamos quién está en la barca con nosotros. Y esta pregunta sigue resonando hoy, en medio de nuestras tormentas personales. A veces sentimos que Dios duerme mientras nuestra vida se desmorona. Pensamos que Él está lejos, silencioso, inactivo. Pero esta escena bíblica nos enseña que el silencio de Jesús no es abandono, sino una prueba de fe. Su pregunta no busca condenar, sino despertar. Despertar la fe dormida, como Él se levantó en aquella barca. Cada vez que el miedo nos paraliza, debemos recordar quién es Él. No estamos solos. El que tiene poder sobre el viento y el mar, también tiene autoridad sobre nuestras tormentas emocionales, financieras, familiares o espirituales. Su presencia no garantiza ausencia de tormenta, pero sí garantiza victoria sobre ella. Esta pregunta es como un espejo. Nos obliga a mirar dentro del alma y preguntarnos si realmente confiamos en el poder de Dios o si nuestra fe es tan frágil que se rompe con la primera sacudida. Jesús no niega la realidad de la tormenta, pero pone en tela de juicio la magnitud de nuestra fe en medio de ella. Muchos cristianos oran por paz, pero viven en ansiedad. Claman por ayuda, pero viven como si Dios no estuviera presente. La pregunta de Jesús es un llamado a alinearnos con su verdad. Si Él está con nosotros, ¿por qué temer? No es que Él no vea el problema, es que Él quiere ver si nosotros vemos quién es Él realmente. La expresión hombre de poca fe no es un insulto, es una revelación. Jesús no dijo sin fe, sino poca fe. Eso indica que hay fe, pero débil, inmadura, superficial. Y eso es precisamente lo que Él quiere fortalecer. Esta pregunta es una invitación a crecer, a confiar, a madurar en la fe que vence el miedo. El temor tiene el poder de anular nuestras decisiones, robar nuestra paz y apagar nuestra visión. Pero Jesús, con una simple pregunta, nos muestra que el antídoto al miedo no es el control, es la fe. Fe en que Él tiene el control, aunque todo parezca perdido. Fe en que si Él está presente, nada está fuera de sus manos. Esta escena nos confronta con la verdad de que muchas veces conocemos a Jesús, pero no confiamos realmente en su poder. Podemos estar en su barca, seguirle, servirle, y aún así temer. Por eso, su pregunta no fue para desconocidos. Fue para sus discípulos, para los que estaban más cerca de Él. Si hoy estás pasando por una tormenta, escucha su voz preguntándote, ¿por qué tienes miedo? Deja que esa pregunta despierte tu fe. No estás solo. No estás olvidado. El mismo que calmó el mar con una palabra es el que está contigo. Y cuando entiendes eso, el miedo pierde poder,
y la fe comienza a gobernar. Pregunta número 2. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. Jesús caminaba con sus discípulos por las regiones de Cesarea de Filipo, una zona donde abundaban los templos paganos y las opiniones divididas. Allí, rodeado de ídolos y creencias humanas, el Maestro lanzó una pregunta que aún sacude al mundo espiritual. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta no era solo una consulta sobre reputación, era una prueba sobre discernimiento espiritual. Los discípulos respondieron con lo que escuchaban entre la multitud. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Eran opiniones bien intencionadas, pero erradas. Eran percepciones humanas que, aunque reconocían lo extraordinario de Jesús, no alcanzaban a captar su identidad divina. Esta pregunta expone cómo el mundo puede admirar a Jesús, sin conocerlo realmente. Hoy sucede lo mismo. Muchos creen que Jesús fue un buen hombre, un maestro moral, un líder revolucionario, un profeta, pero no todos lo reconocen como el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta resuena en cada generación. ¿Quién es Jesús para el mundo moderno? Las respuestas son diversas, pero solo una es la verdad que salva. La pregunta de Jesús fue dirigida primero al grupo, a lo que los hombres dicen. Pero inmediatamente después la personalizó. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Verso 15. Esta transición es crucial. Jesús no se interesa tanto en lo que el mundo piensa, sino en lo que tú y yo creemos. Nuestra fe no puede basarse en opiniones colectivas, sino en revelación divina. Simón Pedro fue quien se atrevió a responder con lo eterno. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No fue una respuesta académica. Fue una confesión espiritual nacida del Padre Celestial. Jesús confirmó esto cuando le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí comprendemos que conocer a Jesús de verdad no es fruto de lógica, sino de revelación. Esta pregunta también revela una batalla invisible, la de la identidad. Jesús sabía quién era, pero quería saber si sus discípulos también lo sabían. Porque si no lo entendían ellos, ¿cómo podrían anunciarlo al mundo? Del conocimiento que tengamos de Cristo depende nuestra misión. Si lo vemos pequeño, serviremos con miedo. Si lo vemos como Rey, caminaremos con autoridad. En un mundo saturado de religiones, filosofías y doctrinas, esta pregunta de Jesús corta como espada: ¿quién soy yo para ti? No basta repetir lo que otros dicen. No basta saber lo que dice el pastor, el teólogo o el historiador. La pregunta exige una respuesta íntima, personal, viva. Porque tu respuesta define tu eternidad. El enemigo no teme a un Jesús reducido a profeta o maestro. Pero tiembla cuando alguien confiesa que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Porque esa verdad cambia todo. Cambia tu identidad, tu propósito, tu destino. No se trata de religión, se trata de relación. No de ritual, sino de revelación. Jesús preguntó esto en un lugar rodeado de estatuas y creencias equivocadas. Fue intencional, porque en medio de la confusión espiritual, Él quería que sus discípulos se afirmaran en la única verdad eterna. Lo mismo hace hoy. En medio de la confusión del mundo, Él nos lanza la misma pregunta. Y no busca una respuesta religiosa, sino una confesión de fe auténtica. Así que hoy, frente a tus dudas, tus crisis, tus batallas, Jesús te pregunta, ¿quién dices tú que soy yo, un maestro más? ¿Un profeta entre tantos? ¿O el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente? Tu respuesta no solo revela quién es Él, también revela quién eres tú. Porque conocerlo a Él, lo cambia todo. Pregunta número 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Mateo 7, 3. Jesús no solo enseñó con palabras, sino con preguntas que desnudaban el alma. Esta, en particular, confronta una de las actitudes más comunes entre los seres humanos: el juicio hacia los demás.
En medio del Sermón del Monte, Jesús no solo estaba enseñando principios morales, sino revelando cómo se manifiesta la hipocresía religiosa. Esta pregunta golpea suavemente, pero con precisión: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo? Lo más impactante de esta pregunta no es el contraste entre una paja y una viga, sino la intención del que mira. Jesús no está hablando de observación casual, sino de un mirar con juicio, con crítica, con superioridad. Señalar la falta del otro sin ver la propia es un acto de arrogancia espiritual. La pregunta revela que muchas veces nos volvemos expertos en detectar errores ajenos, mientras permanecemos ciegos ante nuestras propias fallas. Esta metáfora muestra que el juicio sin autoconciencia es peligroso. La paja representa algo pequeño, quizás un error leve. Pero la viga es una gran falla, un defecto mayor. Y sin embargo, quien tiene la viga es el que acusa. Jesús está desenmascarando al religioso que se cree justo, pero que en realidad es el más necesitado de arrepentimiento. Su pregunta no es solo una crítica, es una alarma espiritual. ¿Cuántas veces señalamos con el dedo sin mirarnos al espejo? Juzgamos el pecado de otro mientras ocultamos el nuestro con excusas. Esta pregunta de Jesús no busca defender la paja, sino evidenciar la falta de gracia en quien juzga. No se trata de ignorar el error del otro, sino de abordarlo con humildad, sabiendo que todos necesitamos misericordia. Jesús no estaba prohibiendo toda corrección, pero sí estaba estableciendo un principio. Solo puede ayudar a otro quien primero ha sido corregido por Dios. ¿Cómo podrás sacar la paja del ojo de tu hermano si tú mismo estás ciego por una viga? El orden importa. Primero limpia tu corazón, luego podrás ayudar al otro con compasión, no con condena. Esta pregunta también es un espejo de la cultura actual. Vivimos en una época de juicios rápidos, opiniones públicas, señalamientos constantes en redes sociales. Pero Jesús nos llama a mirar primero dentro. No para caer en culpa, sino para ser libres del orgullo. Solo un corazón quebrantado puede levantar a otro sin aplastarlo. Lo más duro de esta pregunta es que no tiene una respuesta fácil. Jesús no espera una excusa. Espera reflexión. Porque quien se atreve a mirar su propio ojo con honestidad, descubrirá que necesita la misma gracia que exige. Y ese descubrimiento transforma nuestra forma de ver a los demás, no como enemigos, sino como compañeros de lucha. Esta enseñanza nos lleva al corazón del Evangelio, la misericordia. Jesús fue duro con los hipócritas, pero tierno con los quebrantados. Quien reconoce su viga, está más cerca de recibir sanidad. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La pregunta de Jesús, entonces, no acusa, despierta. La clave está en no dejar que esta pregunta se vuelva un refrán vacío. Es un llamado a examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué nos molesta tanto la falla ajena? ¿Es por celo de santidad o por un deseo oculto de sentirnos mejores? Esta pregunta es un detector de orgullo espiritual, y solo cuando lo reconocemos, podemos empezar a ver con los ojos de Cristo. Si hoy Jesús te hiciera esta pregunta directamente, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿Qué responderías? Tal vez te darías cuenta de que necesitas mirar hacia adentro primero. Porque solo cuando dejas que Dios trate tu corazón, podrás mirar al otro no con juicio, sino con compasión. Pregunta número 4. ¿Qué quieres que haga por ti? Marcos capítulo 10, versículo 51. Bartimeo era un ciego más en el camino de Jericó, un mendigo que, como muchos otros, vivía de la compasión de los demás. Sin embargo, cuando oyó que Jesús pasaba cerca, algo se activó dentro de él. No pidió limosna, clamó por misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó con todas sus fuerzas, desafiando al bullicio, la vergüenza y la crítica. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Jesús se detuvo. Y le hizo una pregunta desconcertante: ¿qué quieres que haga por ti? Para muchos, la respuesta parecía obvia. Era un ciego, ¿qué más podía querer sino ver?
Pero Jesús no preguntó por desconocimiento. Su pregunta tenía otro propósito: revelar el deseo profundo del corazón, provocar una confesión de fe, activar la decisión del que pide. Esta pregunta es una invitación divina. Dios sabe lo que necesitamos, pero quiere que lo digamos, que lo expresemos, que lo enfrentemos con fe. Al decir, Maestro, que recobre la vista, Bartimeo no solo pidió un milagro. Declaró su necesidad sin rodeos, sin excusas, sin máscaras. Fue una confesión vulnerable, directa, llena de esperanza. Y en ese acto sencillo, Jesús respondió con poder. No solo recuperó la vista, recuperó el rumbo de su vida, porque desde ese día, dice la Escritura, le seguía en el camino. Esta pregunta de Jesús también es para nosotros hoy. En medio de nuestras batallas, en el caos cotidiano, cuando ya no gritamos porque creemos que Dios está lejos o ocupado. Él se detiene y pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? No porque no sepa, sino porque quiere que lo invites a intervenir con libertad, con fe, con confianza. Muchos oran sin propósito, sin claridad, sin dirección. Pero la fe verdadera no es vaga. Es específica. Jesús no dijo, dime tus penas, sino, ¿qué quieres que haga? El clamor que mueve el cielo es aquel que nace de la claridad del corazón. La fe no solo espera, también declara. Y esa declaración activa milagros. A veces, no recibimos porque no sabemos pedir. Santiago lo dijo con claridad: pedís y no recibís, porque pedís mal. Santiago 4, 3. La pregunta de Jesús, entonces, es una invitación a revisar nuestros deseos. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué buscamos de Dios? ¿Una solución temporal o una transformación eterna? Bartimeo podría haber pedido dinero, ropa o comida. Pero pidió vista. Pidió lo esencial, no lo urgente. Muchos se conforman con pedir bendiciones superficiales, pero pocos se atreven a pedir una transformación de fondo. Esta pregunta de Jesús nos enseña que Él está dispuesto a darnos más, si estamos dispuestos a pedir con fe y propósito. Además, esta escena nos muestra que el milagro no ocurrió cuando Bartimeo gritó, sino cuando Jesús preguntó, y él respondió con fe. La pregunta activó una conversación espiritual. Fue el puente entre la necesidad y la intervención divina. Así también, nuestras oraciones deben ser ese puente. Claras, confiadas, sinceras. Jesús no impone sus milagros. Él pregunta. Respeta tu libertad. No fuerza tu fe. Y en esa pregunta hay amor, dignidad, paciencia. Porque aunque Él es todopoderoso, espera tu decisión. ¿Qué quieres que haga por ti? No es solo una pregunta, es una declaración de disponibilidad celestial. Es Jesús diciéndote, estoy aquí, háblame claro. Si hoy lo tuvieras delante de ti, y Jesús te preguntara lo mismo, ¿qué responderías? ¿Tienes claro qué deseas que Él haga? ¿Sabes lo que realmente necesita tu alma? Tal vez esta pregunta no solo revela tu petición, sino también tu fe, tu enfoque y tu propósito. Porque Jesús sigue preguntando, y sigue obrando. Pregunta número 5. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? Lucas 17, 17. 10 hombres marcados por la lepra, aislados de la sociedad, sin esperanza médica ni restauración emocional, alzaron la voz cuando vieron a Jesús pasar. No se acercaron, porque la ley no se los permitía, pero gritaron con lo único que les quedaba, su voz y su fe. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, clamaron al unísono. Y Jesús, con una palabra sencilla pero poderosa, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. No los tocó, no oró, no hizo nada espectacular. Solo habló. Y mientras iban, fueron limpiados. Lo que sigue es uno de los silencios más dolorosos de la Biblia. De los 10 que recibieron sanidad, solo uno regresó. Solo uno. 10 fueron restaurados físicamente, pero solo uno fue transformado espiritualmente.
Fue entonces cuando Jesús, con voz entre interrogativa y dolida, preguntó, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Dónde están los 9? Esta pregunta atraviesa los siglos y llega hasta nosotros con la misma fuerza. ¿Dónde están los agradecidos? Esta pregunta no busca solo contar números, sino revelar corazones. Jesús no está decepcionado por estadística, sino por ausencia de gratitud. 9 recibieron el milagro y siguieron su camino, tal vez corriendo a reencontrarse con sus familias, sus vidas, su rutina. Pero se olvidaron del que les dio la sanidad. Y eso, ante los ojos del cielo, es más grave que la lepra. El único que regresó era samaritano, alguien despreciado por los judíos. Jesús resalta este detalle para enseñarnos que muchas veces los que menos esperamos son los que más valoran la gracia. No se trata de religión, se trata de corazón. Gratitud no depende de cultura, sino de reconocimiento. Y ese samaritano reconoció algo que los otros no vieron, que Jesús no solo sanaba cuerpos, también salvaba almas. Jesús no necesita nuestra gratitud para ser Dios, pero la busca porque revela lo que hay dentro de nosotros. Ser agradecido no es una emoción, es una decisión. El que vuelve para dar gracias demuestra que no ha olvidado de dónde lo sacaron. Y Jesús premió esa gratitud con algo más grande. No solo lo declaró limpio, lo declaró salvo. La pregunta ¿dónde están los 9? Nos confronta directamente. Porque a veces oramos con fervor, pero olvidamos dar gracias con la misma intensidad. Buscamos a Dios en la necesidad, pero lo ignoramos en la bendición. Esta escena revela una verdad dolorosa. Muchos claman por milagros, pero pocos regresan para adorar. Jesús estaba más interesado en la respuesta espiritual que en el acto físico. Porque mientras los otros 9 corrieron hacia sus metas, uno volvió hacia su fuente. Y eso lo cambió todo. No basta con ser sanado por fuera. Lo que Jesús quiere es sanar el alma, restaurar la relación rota entre el cielo y nosotros. Cada milagro debería provocar una reacción, adoración. No podemos ser parte del 90% que desaparece tras recibir lo que pidió. Jesús sigue preguntando, ¿dónde están? Y no es porque no sepa, sino porque le duele que tantos reciban, y tan pocos reconozcan. El agradecimiento es la llave que abre nuevas puertas. Cuando Jesús pregunta, ¿dónde están los 9? También está diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Eres de los que regresan o de los que se alejan? ¿Eres de los que claman fuerte, pero agradecen en silencio o nunca? Esta pregunta es una invitación a volver, a arrodillarse, a adorar, no por lo que recibimos, sino por quien Él es. Si hoy has recibido algo de parte de Dios, vida, salud, provisión, familia, oportunidades, no sigas caminando sin regresar. Jesús está en el mismo lugar, esperando tu adoración. Porque para Él, la gratitud no es un gesto, es una señal de salvación. Que nunca tenga que preguntarse por ti, ¿dónde estás tú? Pregunta número 6. ¿Quién me ha tocado? Lucas capítulo 8, versículo 45. Jesús iba rodeado por una multitud. La gente lo empujaba, lo tocaba, lo rodeaba con entusiasmo. Pero, en medio de ese mar de cuerpos y manos, Él se detuvo de pronto. Algo lo hizo detenerse. Y preguntó, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, sorprendidos, le respondieron que todos lo estaban tocando, que era imposible saberlo. Pero Jesús sabía que había una diferencia entre el contacto común y el toque de fe. Esta pregunta desconcertó a todos. Pero no fue una simple curiosidad. Jesús sintió que poder había salido de él. Alguien lo había tocado con una fe desesperada. No era una mano casual. Era un alma que se aferraba a él con toda su esperanza. Y eso, aunque invisible para los demás, fue notado por el cielo. ¿Quién me ha tocado? Es la pregunta que separa la multitud del verdadero adorador. La mujer que lo tocó llevaba 12 años con un flujo de sangre. Rechazada, impura según la ley, sin esperanza médica, gastada por completo. Pero aún así, creyó.
Pensó en secreto, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Y lo hizo. No gritó, no pidió permiso, no hizo alarde. Solo extendió su mano, y tocó con fe. Ese gesto fue tan profundo, que detuvo al Rey del universo. Jesús pudo haber seguido caminando. Pero se detuvo porque la fe merece ser reconocida. Su pregunta no era para recriminar, sino para exaltar. ¿Quién me ha tocado? Era su forma de decir, alguien ha creído de verdad. Porque en medio de una multitud que lo rozaba sin entender, una sola persona lo tocó con el corazón. La mujer, al verse descubierta, temblaba. Pero Jesús no la reprendió. Al contrario, la afirmó, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es una de las pocas veces que Jesús llama a alguien hija. No era solo sanidad física, era restauración de identidad. El toque de fe no solo saca poder de Cristo, también revela su ternura. Esta pregunta nos invita a revisar nuestra relación con Jesús. ¿Lo seguimos entre la multitud? ¿Lo escuchamos por costumbre? ¿Lo tocamos por tradición? ¿O lo buscamos con una fe viva, con un clamor silencioso, con una expectativa verdadera de que Él puede cambiarlo todo? Jesús no se impresiona por la cantidad, sino por la sinceridad. ¿Quién me ha tocado? También desenmascara la religiosidad vacía. Porque muchos estaban cerca físicamente, pero lejos espiritualmente. Muchos pueden asistir a templos, leer la Biblia, cantar alabanzas, pero pocos tocan a Jesús con fe. Y esa diferencia no se mide por volumen, sino por corazón. Este momento revela que Jesús no es indiferente al dolor oculto. Aquello que nadie ve, Él lo percibe. Esa oración callada, esa lágrima silenciosa, esa fe que aún respira entre el sufrimiento, todo eso lo toca. Y cuando lo toca, Él se detiene, mira y responde. Porque nadie que lo toque con fe queda ignorado. Hoy Jesús sigue caminando entre multitudes. Pero también sigue preguntando, ¿quién me ha tocado? No para exhibir, sino para honrar la fe que se atreve a creer aún cuando todo parece perdido. Esa pregunta es una invitación a tocarlo de verdad, no con rutina, sino con confianza absoluta en su poder y en su amor. Si hoy tienes una necesidad, una herida, una espera larga, no grites si no puedes, pero toca. Toca su manto con fe. Y cuando lo hagas, prepárate. Porque Él se detendrá, te mirará, te restaurará, y preguntará al mundo, ¿quién me ha tocado? Y tú sabrás que fue por ti. Pregunta número 7. ¿Quieres ser sano? Juan capítulo 5, versículo 6. 38 años. Ese era el tiempo que aquel hombre llevaba postrado junto al estanque de Betesda. 38 años viendo cómo otros llegaban, se sanaban y se iban. 38 años viendo pasar la esperanza sin poder alcanzarla. Y un día, Jesús se acercó. No le ofreció dinero. No le prometió ayuda. Le hizo una pregunta directa, sencilla, pero profundamente reveladora: ¿quieres ser sano? A primera vista, la pregunta parece innecesaria. ¿Quién no quiere ser sano después de tantos años de dolor y limitación? Pero Jesús no preguntó por costumbre. Él conocía el corazón de aquel hombre. Sabía que no todos los enfermos desean realmente cambiar. Algunos se acostumbran a su estado, otros culpan al sistema, y algunos simplemente se rinden. Por eso Jesús no le impuso el milagro. Le preguntó. La respuesta del hombre no fue un sí inmediato. Comenzó a explicar su situación. Dijo que no tenía a nadie que lo ayudara a entrar en el agua, y que otros siempre llegaban antes que él. Su enfoque estaba en los demás, en sus limitaciones, en lo que le faltaba. No entendía que frente a él estaba alguien mucho más grande que el estanque, más poderoso que las aguas agitadas, estaba el autor de la vida. Esta escena revela algo muy profundo. A veces el dolor nos vuelve ciegos a la oportunidad. Jesús estaba allí, pero él seguía mirando al agua. Así también nos pasa a nosotros. Esperamos que algo externo cambie, que otros nos ayuden, que las condiciones sean mejores,
cuando lo que realmente necesitamos es responder con fe a la voz que nos pregunta, ¿quieres ser sano? El querer ser sano implica más que deseo. Implica disposición. Implica salir de la zona conocida, incluso si esa zona es dolorosa. Porque para algunos, su condición se vuelve su identidad. Y cuando Jesús hace esta pregunta, está desafiando al hombre a dejar atrás la excusa, la espera, el lamento, y asumir un nuevo comienzo. Uno donde ya no dependa del agua, sino de la palabra. Jesús no le dijo serás sano hasta que no escuchó su respuesta. Porque aunque tenía poder para sanarlo en silencio, eligió involucrar su voluntad. El milagro no empieza en las piernas, empieza en el corazón. El deseo de cambiar, de levantarse, de vivir diferente, de caminar hacia lo desconocido con la esperanza en Dios. La sanidad física fue el resultado visible, pero la verdadera sanidad fue espiritual. Cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, estaba no solo dándole un nuevo cuerpo, le estaba dando una nueva historia. Le pedía que cargara aquello que antes lo cargaba, que dejara de depender de otros, que caminara sin miedo, porque quien ha sido tocado por Jesús no puede seguir en el mismo lugar. Esta pregunta también es para nosotros. ¿Queremos ser sanos del resentimiento, del miedo, de la culpa, de la tristeza crónica, del pecado oculto? Porque muchos claman por cambio, pero no están listos para renunciar a lo que los mantiene atados. Jesús no obliga. Él pregunta. Porque la sanidad real nace del querer profundo, del sí sincero, del deseo de obedecer aunque duela. No importa cuántos años llevas postrado. No importa cuántas veces lo intentaste y no funcionó. No importa si otros llegaron antes. Hoy, Jesús está de pie frente a ti, y te pregunta lo mismo que le preguntó a aquel hombre, ¿quieres ser sano? Y tu respuesta puede abrir el cielo sobre tu vida. Levántate. Deja de mirar el agua. Mira al que calma las tormentas, al que camina sobre las aguas, al que abre caminos donde no los hay. Porque cuando Jesús pregunta, es porque está a punto de actuar. Solo falta que tú respondas con fe, sí, Señor. Quiero. Pregunta número 8. ¿Qué ganarás si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. La pregunta de Jesús no es una simple reflexión filosófica. Es una advertencia cargada de eternidad. En un mundo que mide el éxito por el dinero, el poder, la fama o los logros, esta pregunta corta de raíz toda ambición temporal. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Jesús va directo al corazón de nuestras prioridades, nuestras metas, nuestras obsesiones. Porque puedes tenerlo todo, y al final quedarte sin lo más importante. Jesús no dice que esté mal ganar, trabajar o tener posesiones. Lo que confronta es el precio que se paga por esas conquistas. ¿Cuántos han sacrificado su fe, su integridad, su familia o su paz interior por ganar una posición? ¿Cuántos cambiaron la verdad por un aplauso, y su conciencia por una cuenta bancaria? Esta pregunta es una alerta celestial. Si al final del camino lo logras todo, pero pierdes tu alma, perdiste la eternidad. La palabra alma aquí no se refiere a un concepto abstracto. El alma es tu verdadero yo, tu esencia eterna, aquello que vive más allá de la muerte. Jesús nos recuerda que lo eterno es más valioso que lo temporal. Puedes ganar el mundo y ser aplaudido por todos, pero si Dios no te reconoce, todo habrá sido en vano. Porque el éxito sin salvación es solo un espejismo que termina en oscuridad. Esta pregunta también denuncia la superficialidad espiritual de nuestro tiempo. Muchos quieren una religión que no les estorbe en sus planes, que los bendiga sin confrontarlos. Pero Jesús no ofrece motivación, ofrece salvación. Y la salvación empieza por entender que el alma no tiene precio, que nada de este mundo puede comprarla, y que lo que hagamos con ella hoy definirá nuestro destino eterno. Es una pregunta personal. No es qué gana el mundo, sino qué ganas tú. Porque cada persona tiene que decidir a qué le está apostando su vida. ¿Qué estás construyendo?
¿Por qué te estás esforzando? ¿En qué estás invirtiendo tus días? Jesús pregunta esto no para acusarte, sino para despertarte, para hacerte pensar antes de que sea demasiado tarde. El alma se pierde cuando se cambia la verdad por el placer, la obediencia por conveniencia, la cruz por comodidad. Se pierde lentamente, cuando dejamos de orar, de buscar a Dios, de vivir con propósito. Y un día, cuando abramos los ojos, nos daremos cuenta de que ganamos todo lo que el mundo aplaude, pero perdimos lo único que Dios mira, el corazón rendido. Jesús lanza esta pregunta después de hablar de negarse a uno mismo, de cargar la cruz y de seguirle. Porque seguir a Cristo cuesta. Pero no seguirle cuesta mucho más. Y esta pregunta es el resumen de esa realidad. ¿Vale la pena renunciar a la eternidad por un éxito pasajero? ¿Vale la pena perder a Dios por conquistar el mundo? Vivimos rodeados de metas y comparaciones. Pero el cielo no mide tu vida por lo que acumulaste, sino por lo que entregaste. Por eso, esta pregunta no busca desanimarte, busca reordenar tu vida. No se trata de dejar de soñar, sino de soñar con propósito. No se trata de renunciar a todo, sino de ponerlo todo a los pies de Cristo. Jesús no solo te hace la pregunta, también te ofrece la respuesta. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8, 35. Él no quiere robarte tus sueños, quiere salvar tu alma. Y lo hace porque sabe que solo en él tu vida tiene sentido, y tu eternidad, dirección. Si hoy estás corriendo detrás de cosas, pero sientes que tu alma está vacía, escucha esta pregunta de Jesús como una voz de amor que te dice, ¿qué estás ganando realmente? Y si al mirarte al espejo sientes que estás perdiendo tu alma, aún estás a tiempo de volver. Porque lo más valioso que tienes, no es lo que posees. Es el alma que Dios te dio. Pregunta número 9. ¿Por qué piensas mal en tu corazón? Mateo capítulo 9, versículo 4. Jesús acababa de pronunciar unas palabras escandalosas. Tus pecados te son perdonados. Las dijo mirando a un paralítico que yacía sobre una camilla, traído por amigos llenos de fe. Pero en la sala también había escribas, hombres religiosos expertos en la ley. Y aunque no dijeron nada con sus labios, sus corazones gritaban incredulidad, este blasfema. Fue entonces cuando Jesús, con mirada penetrante, formuló una de las preguntas más inquietantes del Evangelio: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Lo impresionante no es solo la pregunta, sino que Jesús supo lo que estaban pensando. Él no necesita que digamos nada en voz alta para saber lo que hay dentro. Esta pregunta revela que el corazón humano puede estar sentado en una sinagoga, escuchando al Mesías, viendo milagros, y aún así pensar mal. Jesús expone que el verdadero campo de batalla no es la lengua, sino el pensamiento. No es lo que decimos, sino lo que guardamos dentro. Pensar mal no siempre significa maldecir o planear el mal. En este caso, pensar mal fue dudar del poder divino, cuestionar la autoridad de Jesús, resistirse a creer en su gracia. Fue un juicio silencioso, pero mortal. Y Jesús lo desenmascaró con una sola pregunta. ¿Por qué? Porque pensar mal no es solo un acto, es una decisión interna, una respuesta del corazón a la verdad que no quiere aceptar. Esta pregunta es una invitación a examinar nuestras intenciones más profundas. ¿Por qué sospechamos del bien? ¿Por qué nos incomoda el perdón? ¿Por qué criticamos lo que no entendemos? A veces nuestro corazón se resiste al obrar de Dios porque no encaja en nuestra lógica religiosa. Y Jesús, con su amor incisivo, quiere liberar nuestra mente de esos pensamientos limitados. Lo que los escribas pensaban era lógico, solo Dios puede perdonar pecados. Pero no vieron que Dios estaba frente a ellos. Su razonamiento, aunque doctrinalmente correcto, estaba cegado por su orgullo. Jesús no les preguntó qué piensan, sino por qué piensan así. Porque el problema no era su conocimiento, era su dureza de corazón. Esta pregunta nos recuerda que los pensamientos también serán juzgados.
No basta con parecer justos por fuera. Jesús mira el corazón. Por eso dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Lo interno importa. Lo invisible para los hombres es completamente visible para Dios. Y esta pregunta es una llamada urgente a limpiar la mente y alinear el alma. Muchos creyentes luchan con pensamientos oscuros, celos, dudas, orgullo, incredulidad, juicio. Pero en lugar de confesarlo, lo esconden. Jesús no vino a condenarnos por pensar mal. Vino a sanarnos si lo reconocemos. Esta pregunta nos confronta, pero también nos invita a rendir la mente a Cristo, a ser transformados por la renovación del entendimiento. La batalla espiritual más feroz no siempre se libra en público, sino en silencio, en la mente, en esos pensamientos que nadie ve. Por eso Jesús no ignoró lo que aquellos escribas pensaban. Lo enfrentó, no por desprecio, sino porque los amaba lo suficiente como para no dejar su corazón engañado. ¿Por qué piensas mal? Porque lo que piensas se convierte en lo que crees. Y lo que crees determina cómo vives. Jesús no se limitó a preguntar. También actuó. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y lo hizo. Así demostró que tenía poder para perdonar pecados y para sanar. En otras palabras, la duda de los escribas no limitó el milagro, pero sí los dejó fuera de la bendición. Sus pensamientos cerrados no detuvieron a Dios, pero sí los alejaron de Él. Hoy Jesús sigue preguntando, no con condenación, sino con ternura, ¿por qué piensas mal en tu corazón? Es un llamado a rendir la mente, a confiar más allá de la lógica, a permitir que su verdad penetre las capas más profundas de nuestra alma. Porque solo cuando dejamos que Él purifique nuestro pensamiento, empezamos a ver con los ojos del reino. Pregunta número 10. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas capítulo 2, versículo 49. Jesús tenía apenas 12 años cuando pronunció estas palabras. Había viajado con sus padres a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como era costumbre. Al regresar, María y José notaron su ausencia. Durante 3 días lo buscaron con angustia, hasta que finalmente lo encontraron, no llorando, ni perdido, sino sentado entre los doctores de la ley, escuchando y haciendo preguntas. Fue entonces cuando, con asombro y ternura, su madre le preguntó, ¿por qué nos has hecho esto? Y la respuesta de Jesús, como un rayo de luz, fue, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta pregunta, salida de los labios de un niño, revela una conciencia divina y una identidad clara. Jesús no se estaba rebelando contra sus padres, estaba revelando su propósito. Desde joven, sabía quién era y para qué había venido. Su pregunta no fue una excusa, sino una afirmación. Estoy exactamente donde debo estar. Nos recuerda que el llamado de Dios muchas veces no se alinea con la expectativa de los hombres, ni siquiera con la de los más cercanos. Cuando Jesús habla de los negocios de mi Padre, está hablando de su misión eterna. Su vida no giraba en torno a la comodidad, la rutina familiar o el reconocimiento humano. Su corazón estaba alineado con el cielo. Esa expresión revela una urgencia. Me es necesario estar. No era una opción, era un mandato del alma. Desde pequeño, Jesús vivía con propósito, obediencia y enfoque celestial. Esta pregunta también nos confronta a nosotros. ¿Estamos realmente ocupados en los negocios del Padre? ¿O estamos distraídos en los asuntos del mundo? Muchos viven corriendo tras metas personales, pero han olvidado que fuimos creados para algo más grande. Jesús nos recuerda que la voluntad del Padre debe ser nuestra prioridad, no solo los fines de semana, sino todos los días de nuestra vida. El silencio de Jesús durante su niñez y juventud es interrumpido por esta frase poderosa. Y con eso basta para enseñarnos que la verdadera madurez espiritual no se mide por edad, sino por obediencia. Un niño de 12 años podía discernir su misión, mientras adultos religiosos estaban lejos del corazón de Dios.
Su pregunta es un llamado a despertar espiritualmente. ¿No sabías? Implica que, de alguna manera, sus padres debían conocer su esencia. Ellos sabían que un ángel había anunciado su nacimiento. Sabían que era especial. Pero incluso ellos, con el paso del tiempo, podían perder de vista su propósito. Y eso también nos pasa a nosotros. Sabemos que fuimos llamados por Dios, pero el afán y la rutina nos hacen olvidar para qué estamos realmente aquí. Jesús no estaba en el templo por casualidad. Estaba donde debía estar. Esto nos habla del valor del lugar correcto. Puedes estar rodeado de gente, pero fuera del propósito. O puedes estar solo, pero exactamente en el centro de la voluntad de Dios. La pregunta de Jesús nos invita a preguntarnos: ¿estoy donde debo estar? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere de mí? En un mundo que exalta el entretenimiento, el dinero y la fama, Jesús nos llama a ocuparnos de lo eterno. Los negocios del Padre no son aburridos ni lejanos. Son urgentes, santos y transformadores. Involucran amar al perdido, servir con humildad, buscar la verdad, perdonar al enemigo y anunciar el reino. Si no estamos en esos negocios, ¿en cuáles estamos? El tono de Jesús no fue de reproche, sino de sorpresa. Como si dijera: ¿cómo no entienden lo que es prioritario para mí? Esa misma sorpresa la expresa hoy cuando nos ve afanados, distraídos, tibios. Jesús sigue preguntando con ternura, pero con firmeza: ¿no sabes que tienes un llamado? ¿No recuerdas que hay una obra que solo tú puedes hacer? Hoy su pregunta sigue viva. No importa si tienes 12 años o 50. No importa si eres pastor, maestro, madre, empresario o estudiante. La voz de Jesús te alcanza y te dice: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y con eso, te está recordando tu propósito eterno. No estás aquí por casualidad. Estás aquí para reflejar el reino. Pregunta número 11. ¿Por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versículo 31. Era de noche y los discípulos estaban en medio del mar, remando contra el viento. Las olas golpeaban con fuerza, y el temor crecía en sus corazones. De repente, en medio de la oscuridad, una figura se acercaba caminando sobre las aguas. Era Jesús, pero ellos no lo reconocieron al principio, y pensaron que era un fantasma. El miedo los paralizó, hasta que oyeron su voz: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, con esa mezcla de osadía y fe que lo caracterizaba, dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús simplemente le dijo: «Ven». Con esa palabra, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar. Sí, caminó sobre el agua. Pero luego, al ver el viento fuerte, dudó y comenzó a hundirse. Fue entonces cuando Jesús, extendiendo su mano, lo sostuvo y le preguntó: «¿Por qué dudaste?». Esa pregunta de Jesús no fue para avergonzar a Pedro, sino para confrontar su corazón. Pedro ya había demostrado fe al salir de la barca. Pero su fe se quebró cuando quitó los ojos de Jesús y los puso en la tormenta. Esa es la raíz de toda duda: mirar más el problema que al Salvador. Jesús no lo regañó por miedo, sino por dejar que el miedo venciera su fe. Dudar no es una emoción, es una elección. Pedro eligió confiar, y luego eligió temer. Jesús no preguntó ¿por qué tuviste miedo?, sino ¿por qué dudaste? Porque el temor puede venir sin avisar, pero la duda se construye, se alimenta, se permite. Jesús quiere que nos demos cuenta de que la fe no es un impulso momentáneo, sino una decisión constante. La escena nos revela que es posible caminar en lo imposible, y aún así dudar. Que podemos tener grandes momentos espirituales y luego fallar. Pero también nos enseña que Jesús no se aleja cuando dudamos. Al contrario, extiende su mano. No dejó que Pedro se hundiera. Porque su amor no depende de la solidez de nuestra fe, sino de la firmeza de su fidelidad. ¿Por qué dudaste? Es una pregunta que resuena en cada corazón que ha comenzado algo con fe,
pero a sentido que se hunde. En cada oración interrumpida por la ansiedad, en cada decisión donde el temor silencioso gana terreno, en cada paso de obediencia que termina en tropiezo. Jesús nos la hace no para juzgarnos, sino para fortalecernos. La duda es como una neblina que distorsiona la verdad. Pedro tenía al Hijo de Dios frente a él, llamándolo. Pero el viento fue más ruidoso que la palabra. Esa es la lucha diaria de la fe. ¿A quién vas a escuchar más? ¿A la tormenta, o al que te dice ven? Jesús sabía que Pedro podía caminar. Lo que falló fue su enfoque. El poder no estaba en Pedro. Estaba en la palabra de Jesús. Mientras él creyó en esa palabra, lo imposible fue posible. Y esa es la lección más poderosa de este pasaje. No se trata de cuán grande es tu fe, sino en quién está puesta. Cuando dudas, no es que Dios se vuelva débil. Es que tú desconectas tu confianza de su poder. Jesús no le dijo a Pedro, ya no puedes volver a intentarlo. No lo rechazó, no lo humilló. Lo tomó de la mano, lo levantó y caminó con él de regreso a la barca. Eso es gracia. Eso es amor. Porque incluso cuando dudamos, Él no nos suelta. Y esa pregunta, aunque confronta, también consuela. Porque si Jesús la hizo, es porque todavía está dispuesto a caminar contigo. Hoy Jesús te mira a ti. Quizás empezaste bien, con fe, con entusiasmo, con convicción. Pero las olas han sido fuertes, y estás dudando. Y Él, con ternura, te extiende la mano y pregunta, ¿por qué dudaste? No es un reproche. Es una oportunidad para volver a mirar sus ojos, y seguir caminando sobre las aguas. Pregunta número 12. ¿Qué buscáis? Juan capítulo 1, versículo 38. 2 hombres seguían a Jesús. No gritaban, no pedían un milagro, no decían nada. Solo lo seguían en silencio, movidos por algo que no entendían del todo. Eran discípulos de Juan el Bautista, y cuando su maestro les dijo, «He ahí el Cordero de Dios», ellos comenzaron a caminar tras el Cordero, sin saber bien a dónde los llevaría. Jesús, al notar que los seguían, se volvió y les hizo una pregunta simple, pero profunda, ¿qué buscáis? No les preguntó quiénes eran, ni qué sabían. Les preguntó qué buscaban. Porque la fe verdadera no comienza con conocimiento, sino con anhelo. Esta pregunta es una linterna que ilumina lo más profundo del alma. ¿Por qué lo estás siguiendo? ¿Qué esperas encontrar? ¿Un maestro? ¿Un sanador? ¿Un líder? ¿O al Salvador? La respuesta de ellos fue tan honesta como desconcertante. Rabí, ¿dónde moras? No pidieron señales, ni beneficios, ni posiciones. Solo querían estar donde él estaba. Jesús no les ofreció una doctrina, les ofreció comunión. Les dijo, venid y ved. Y fueron, y se quedaron con él aquel día. Esa fue la verdadera recompensa, estar con Jesús. Esta pregunta nos confronta en medio de un cristianismo muchas veces utilitario. Muchos siguen a Jesús por lo que puede hacer, no por lo que Él es. Buscan una solución, una respuesta, una bendición. Pero Jesús no solo quiere darte algo, quiere darte a sí mismo. Por eso su pregunta sigue vigente, ¿qué buscas realmente? En un mundo que corre tras lo superficial, Jesús nos invita a examinar nuestras motivaciones. ¿Buscas sanidad o al sanador? ¿Buscas prosperidad o al proveedor? ¿Buscas paz o al príncipe de paz? Lo que buscas define tu relación con Dios. Si solo buscas lo que Él da, nunca conocerás lo que Él es. Cuando Jesús hace esta pregunta, también está revelando algo más. Él quiere que sepas por qué lo estás siguiendo. No porque Él lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Saber lo que buscas te da dirección, te da propósito, te da claridad. No todos los que siguen a Jesús lo hacen por fe. Algunos lo hacen por miedo, por costumbre o por emoción. Pero solo los que buscan con sinceridad encuentran de verdad. ¿Qué buscáis? Es la pregunta que Dios le hace a cada generación. En los momentos de silencio, cuando nadie te mira,
cuando tu alma está inquieta. Él te mira y pregunta, ¿qué anhela tu corazón? ¿Fama, control, aprobación, éxito? ¿O anhelas mi presencia, mi voz, mi verdad? Esta pregunta nos despierta del letargo espiritual. Es fácil seguir a Jesús cuando todo está bien. Pero cuando el camino se estrecha, solo siguen los que buscan algo más profundo. Y ese algo es Él. Jesús no es el medio para alcanzar algo más. Él es el tesoro. El que lo encuentra, deja todo por seguirlo. Como aquellos 2 discípulos, no necesitas grandes respuestas, solo un lugar donde morar con Él. La respuesta a esta pregunta también define tu destino. Lo que buscas determina lo que encontrarás. Jesús dijo, el que busca, halla. Pero no todo lo que se encuentra llena el alma. Solo Él puede hacerlo. Y cuando lo buscas a Él por encima de todo, lo encuentras en todo. Hoy Jesús se vuelve hacia ti, tal como lo hizo con ellos. No te impone, no te obliga. Solo pregunta, ¿qué buscas? Y si tu respuesta nace del alma, si puedes decir, quiero estar contigo, quiero conocerte, quiero morar donde tú moras, entonces escucharás su voz diciendo, ven y ve. Y al igual que ellos, nunca serás el mismo después de ese encuentro. Pregunta número 13. ¿No hiciste conmigo un denario? Mateo capítulo 20, versículo 13. En la parábola de los obreros de la viña, Jesús cuenta la historia de un hombre que salió a contratar trabajadores para su viña. Algunos fueron contratados al amanecer, otros al mediodía, otros en la tarde, y algunos incluso al final del día, casi cuando ya caía el sol. Sin embargo, al momento de pagarles, el dueño les dio el mismo salario a todos, un denario. Esto provocó que los que trabajaron todo el día se quejaran. Fue entonces cuando el dueño les respondió con una pregunta directa y justa, ¿no hiciste conmigo un denario? Esta pregunta confronta uno de los sentimientos más corrosivos del corazón humano, la envidia disfrazada de justicia. Aquellos trabajadores no estaban molestos porque hubieran recibido menos de lo prometido, estaban molestos porque otros recibieron lo mismo sin haber trabajado tanto. Su problema no era el salario, era el corazón. Jesús, con esta parábola, expone cómo el reino de los cielos no se rige por méritos humanos, sino por la gracia divina. El denario representa la promesa. El acuerdo fue claro desde el principio. Nadie fue engañado. El dueño de la viña cumplió su palabra. Pero la comparación hizo que lo justo pareciera injusto. Y esa es la trampa del corazón. Cuando comenzamos a comparar, dejamos de agradecer. La pregunta ¿no hiciste conmigo un denario? Nos recuerda que Dios nunca falla, pero nuestra percepción sí puede engañarnos. Esta escena también revela que Dios es soberano en su generosidad. Él puede bendecir a quien quiera, como quiera y cuando quiera. Y eso no disminuye el valor de lo que tú recibes. Cuando nos molesta la bendición ajena, mostramos que no entendemos la gracia. Porque la gracia no se mide, se celebra. Y si Dios fue bueno contigo, ¿por qué molesta que también lo sea con otros? Jesús nos enseña que en el reino no importa cuándo llegaste, sino que llegaste. El que vino al final del día también fue recibido con amor. Esta parábola es una esperanza para el pecador, para el que llega tarde, para el que cree que ha perdido demasiado tiempo. Pero también es una advertencia para el religioso que cree que merece más. La pregunta del dueño expone el orgullo del corazón que sirve sin humildad. ¿No hiciste conmigo un denario? Es una forma de recordarnos que Dios cumple lo que promete, aunque no cumpla nuestras expectativas. Muchos sirven esperando una recompensa visible, comparando su esfuerzo con el de otros. Pero Jesús quiere que sirvamos con gozo, no por ventaja. Porque cuando el servicio se convierte en competencia, dejamos de mirar al Señor y empezamos a mirar al prójimo con resentimiento. El dueño no cambió el trato, no fue injusto, no robó a nadie. Solo decidió ser generoso. Y eso molestó a quienes querían justicia, pero no entendían el corazón de su Señor. Esta pregunta, entonces,
nos invita a revisar si estamos más enfocados en lo que otros reciben que en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque quien compara su bendición, pierde la gratitud. También es un recordatorio para el alma cansada. Quizás llevas años trabajando, sirviendo, sembrando, y ves a otros llegar más tarde y avanzar más rápido. No te compares. Dios no olvida tu esfuerzo. Pero Él tiene un plan perfecto, y su recompensa no se mide en horas, se mide en fidelidad. Y lo más glorioso del reino no es el pago, es estar en la viña del Padre. La envidia es silenciosa, pero destructiva. El que la deja entrar termina sirviendo con frustración, orando con queja, y adorando con resentimiento. Por eso Jesús plantea esta pregunta: ¿no hiciste conmigo un denario? Para que recordemos que el trato fue justo, que su gracia es suficiente, y que la comparación es enemiga de la paz. Hoy, Dios te recuerda que su fidelidad no cambia. Si Él te prometió un denario, lo recibirás. Y si otros reciben más o diferente, alégrate, porque su generosidad es inagotable. No pierdas la alegría del servicio por fijarte en la porción del otro. Agradece lo tuyo, celebra lo ajeno, y confía en el dueño de la viña. Él siempre paga bien. Pregunta número 14. ¿Aún no entienden ni comprenden? Marcos capítulo 8, versículo 17. Los discípulos estaban en la barca, y acababan de olvidar llevar pan. Tenían solo un pan consigo. Mientras discutían sobre su falta de provisión, Jesús los oyó, y en lugar de darles una solución inmediata, les hizo una serie de preguntas que culminaban en esta: ¿aún no entienden ni comprenden? No era una pregunta por el olvido del pan, sino por la ceguera del alma. Acababan de presenciar milagros, multiplicaciones sobrenaturales, provisión divina, pero aún así dudaban. Jesús no hablaba del pan físico. Les había dicho: guardaos de la levadura de los fariseos, refiriéndose a su hipocresía y dureza de corazón. Pero ellos pensaban que hablaba de pan literal. En ese momento, Jesús no se limitó a explicar, los confrontó. Porque habían visto milagros, oído enseñanzas, experimentado su poder, y aún no comprendían lo esencial: ¿quién era Él? Esta pregunta es un llamado al despertar espiritual. ¿Aún no entienden ni comprenden? No es solo un reclamo, es una invitación a crecer, a dejar la inmadurez, a abrir los ojos del corazón. Porque ver milagros no garantiza comprensión. Escuchar prédicas no asegura discernimiento. La verdadera comprensión nace de una relación profunda con Jesús, no de la mera exposición a sus obras. Jesús les recordó: ¿no os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Era como decir: ¿cuántas veces tengo que demostrarles que soy suficiente? El problema no era el pan, era la percepción. No entendían que si Jesús estaba con ellos, nada les faltaría. Que Él no solo les daba pan. Él era el pan de vida. Esta pregunta también nos golpea a nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida, y aún así dudamos en la siguiente tormenta? ¿Cuántas veces nos ha provisto, sanado, guiado, y al primer problema volvemos a temer, como si nunca hubiéramos visto su fidelidad? Jesús sigue preguntando: ¿aún no entiendes? ¿Aún no comprendes? El corazón humano tiende a olvidar rápido los milagros cuando el hambre o la necesidad golpean. Pero Jesús quiere que maduremos. Que no vivamos de milagro en milagro, sino de fe en fe. Que aprendamos a confiar incluso cuando no vemos nada. Porque entender no es solo recordar lo que Dios hizo, es creer lo que Dios es. Cuando Jesús pregunta esto, también está despertando nuestra responsabilidad. No basta con seguirle físicamente. Hay que aprender a pensar como Él, a mirar como Él, a confiar como Él enseña. El discipulado no se trata solo de estar cerca, sino de ser transformado por su palabra. Por eso pregunta: ¿aún no comprenden? Porque el tiempo con Él debía haber producido fruto. Esta pregunta nos llama a ir más profundo, a dejar la fe superficial, basada en lo que sentimos o vemos, y pasar a una fe firme, basada en lo que Él ha dicho.
Jesús no quiere que lo sigamos como espectadores, quiere que lo sigamos como hijos que entienden a su Padre, que confían aún sin pan, que no se alteran por lo externo porque están firmes en lo eterno. Jesús no se dio por vencido con ellos, ni se apartó. Les preguntó, los confrontó, pero siguió con ellos en la barca. Esa es su gracia. Él no busca perfección, busca crecimiento. Él no rechaza al que no entiende, pero sí insiste en llevarlo a una mayor comprensión. Porque cuanto más entiendes quién es Él, más firme caminas. Hoy Jesús te hace esta misma pregunta. Después de todo lo que ha hecho en tu vida, ¿aún no entiendes? ¿Aún no comprendes que Él es suficiente, fiel, eterno, presente? Deja de mirar el pan. Mira al proveedor. Y permite que esta pregunta no te culpe, sino que te despierte. Porque cuando el corazón comprende quién es Jesús, todo cambia. Pregunta número 15. ¿Me amas? Juan 21, 15. Jesús no eligió hacer esta pregunta en un templo, ni en una sinagoga, ni frente a multitudes. La hizo en la playa, después de un desayuno al amanecer, frente a un hombre que lo había negado 3 veces, Pedro. Ya resucitado, Jesús no lo reprendió con dureza ni le exigió explicaciones. Le preguntó lo que realmente importa: ¿me amas? No preguntó, ¿me fallaste?, ni ¿por qué me negaste?, sino algo mucho más profundo: ¿todavía me amas? Pedro, que había llorado amargamente tras su traición, se encontraba frente a la oportunidad de restaurar su relación con el Maestro. Y Jesús, en lugar de hablar del pasado, quiso saber qué había en su presente. Esta pregunta revela que el amor a Dios no se basa en un historial limpio, sino en un corazón sincero. Jesús no busca perfección, busca amor genuino. ¿Me amas? Es la pregunta más importante que Jesús puede hacernos. Porque todo lo demás nace de esa respuesta. No se trata de cuánto sabes, cuánto haces o cuántas veces fallaste. Se trata de si tu amor por Él aún arde, si lo que te une a Él es más fuerte que tus errores. Pedro había caído, pero aún amaba. Y Jesús lo sabía. 3 veces lo había negado. 3 veces Jesús le preguntó. No por crueldad, sino por redención. Cada ¿me amas? Era una herida siendo sanada. Una negación siendo perdonada. Un pasado siendo restaurado. Pedro no entendía al principio, y por eso se entristeció. Pero al final dijo con el alma en la voz: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús respondió a cada afirmación con una misión: apacienta mis ovejas. Es decir, el amor no es solo emoción, es acción. El que ama, sirve. El que ama, cuida. El que ama, sigue adelante a pesar de su pasado. Jesús le confió su rebaño no por sus méritos, sino por su amor. Y eso lo cambia todo. Porque si amas a Jesús, Él puede usar tu vida. Esta pregunta también llega a nosotros hoy. En medio de nuestras caídas, dudas, fracasos y contradicciones. Él no viene a recordarnos lo que hicimos mal. Viene a preguntarnos si aún lo amamos. Porque mientras haya amor, hay esperanza. Mientras haya amor, hay camino. Mientras haya amor, Jesús puede restaurar, levantar y enviar. ¿Me amas? También es una pregunta que desnuda las intenciones. Muchos dicen seguir a Jesús, pero lo hacen por miedo, por costumbre, por obligación. El amor verdadero se demuestra cuando no hay aplausos, cuando no hay milagros, cuando solo queda Él. Y ahí, en la intimidad del alma, esta pregunta resuena con poder: ¿me amas más que estos? Jesús usó esa frase: ¿me amas más que estos? Tal vez refiriéndose a los peces, a la pesca, a los otros discípulos. Es una comparación que nos incomoda, porque implica que nuestro amor por Él debe estar por encima de todo. Por encima del trabajo, del éxito, de la familia, incluso del ministerio. ¿Él quiere el primer lugar, o no lo quiere en absoluto? El amor a Jesús no es perfecto, pero debe ser verdadero. Pedro ya no era el mismo impulsivo de antes.
Ahora era más humilde, más real, más roto, pero también más preparado. Y Jesús lo sabía. Por eso le hizo esta pregunta no para juzgarlo, sino para confirmarlo. Porque quien ha fallado y aún ama, está listo para pastorear a otros que también fallan. Hoy Jesús te mira con ternura y te pregunta, ¿me amas? No por lo que haces, ni por lo que sabes, ni por cómo luces. Te pregunta porque quiere tu corazón. Y si tu respuesta es sí, aunque temblorosa, aunque herida, entonces escucha su voz, apacienta mis ovejas. Porque el amor sincero a Jesús siempre será el inicio de una nueva misión. Las preguntas de Jesús no buscan información, buscan transformación. A lo largo de estas 15 preguntas, hemos visto a Jesús confrontar miedos, revelar corazones, despertar la fe dormida y sanar heridas que no se veían a simple vista. Él no hacía preguntas para obtener respuestas, las hacía para revelar verdades eternas. Cada una es como una lámpara encendida en la oscuridad del alma. ¿Por qué tienes miedo? ¿Quién dices que soy yo? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Dónde están los 9? ¿Quién me ha tocado? ¿Quieres ser sano? ¿Qué ganarás si pierdes tu alma? ¿Por qué piensas mal en tu corazón? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué dudaste? ¿Qué buscas? No hiciste conmigo un denario. Aún no entienden ni comprenden. ¿Me amas? Cada una de estas preguntas sigue viva hoy. Porque Jesús no ha dejado de hablar. Él sigue haciendo las mismas preguntas, no con voz de condena, sino con ternura, con autoridad, con amor. Y nuestras respuestas no deben ser solo palabras, deben ser decisiones. Tal vez hoy, una de estas preguntas tocó tu corazón. Quizás dudaste, olvidaste, fallaste, o simplemente te alejaste. Pero Él sigue cerca. Sigue preguntando, porque sigue amando. Y si decides responderle desde el fondo de tu alma, entonces prepárate. La transformación comenzará desde ese momento. Jesús no te exige un examen teológico, te hace una sola pregunta que lo cambia todo: ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, aunque rota, débil o temblorosa, Él te tomará de la mano, restaurará tu vida y te dará un propósito nuevo. Hoy no es un video más. Hoy es un encuentro con el Maestro que pregunta, no para herirte, sino para sanarte. Si alguna de estas preguntas te habló al corazón, déjalo en los comentarios. Escríbelo con fe. Que esta comunidad se llene de respuestas sinceras, de corazones abiertos, de personas que aún buscan a Jesús de verdad. Suscríbete para recibir más mensajes como este, activa la campanita para no perderte nada, y si este video tocó tu vida, compártelo con alguien que necesite escuchar una sola pregunta de parte de Dios. Jesús sigue preguntando, ¿y tú? ¿Estás escuchando?